el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Éxodo 20:20. Recuerden que cuando llegaron al Sinaí comenzaron los truenos, los rayos, y la gente estaba apavorada de lo que se escuchaba y el sonido de trompetas y no sabía qué hacer. Y entonces el Señor habló por boca de Moisés diciendo: no temáis, porque esto que están escuchando, estos truenos, estos rayos, esto que los tiene a ustedes apavorados, lo trajo Dios para probarlos, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. La Escritura dice que la única forma de dejar de pecar es teniendo ¿qué? Temor de Dios. O sea, Dios tenía todo previsto. Él tenía su plan y su propósito. Y en su plan y en su propósito siempre hay provisión. Porque Él controla todas las cosas de la vida de los hombres y también controla las circunstancias, porque el cielo gobierna. No nos pasan cosas porque Dios no sabe de nosotros o nosotros perdimos el camino. Nos pasan cosas precisamente para dar la calidad de verdaderos hijos de Dios. Por eso es que al salir de Egipto, ellos fueron llevados al desierto cumpliendo un propósito. Pero el hombre no siempre está dispuesto a entender, no siempre está dispuesto a obedecer. Por eso es que las aguas amargas nunca faltan en la vida de una persona. Por temporadas vienen las aguas amargas, pero no son eternas. Solo son un paso, una prueba, un proceso para crecer, para madurar y aprender a confiar en el gran amor de Dios. Así lo hará Dios en cada vida. No diga usted: a mí no me va a pasar. En cada vida Dios lo hará. En tu realidad o en tu enfermedad, en tu matrimonio, en todo va Él a intervenir a su tiempo. ¿Por qué? Porque todo resulta para bien. A los que conforme a los propósitos de Dios somos llamados. O sea que las experiencias duras te fortalecen, ensanchan tu corazón y te enseña también a caminar en fe. Y así vas a conquistar la tierra que Dios te ha prometido. Esta es la tierra que vas a conquistar. Esta es la tierra que vas a conquistar. Para eso son los dones, para eso son las palabras, para eso son las experiencias. Y cuando conquistes esta tierra no te vas a conocer. Porque antes eras tal cosa, pero ahora ya no sos tal cosa. Porque estás conquistando tu tierra. Tu tierra. Por lo tanto, no permitas que las aguas amargas ¿para qué son? Para probar tu tierra. Así que no hay que permitir que las aguas amargas nos amarguen la vida. Porque en Dios siempre hay y habrá salvación por la obra de la cruz. Los israelitas caminaron, llegaron hasta Mara para comenzar a apreciar la ley de Dios como algo dulce, como algo bueno para ellos. Y entonces ahí el Señor quería mostrarles la cruz. Y por eso no hace las cosas fácil. Porque vamos a ir ahí para ser, ¿qué? Probados.
Vamos a ir hasta ahí para ser probados. Y eso es lo importante. Salir de la amargura, porque cuando estás en amargura, Dios te está probando. La cruz y las pruebas de parte de Dios, si volvemos a la historia de Noemí, vemos que ella atribuyó sus circunstancias a Dios. Y las pruebas tuyas también son de parte de ¿quién? De Dios. Él sabe que esa etapa en nuestro caminar es importante. Por eso es que pasamos etapas de amarguras, de sabores amargos, con la esperanza de que endulcemos nuestra vida con el árbol, que no es otra cosa que la cruz. Y hasta que nosotros hayamos decidido aceptar la cruz, seguimos en amargura. ¿Por qué? Porque estamos siendo probados. Cuando la cosa está fácil, no es prueba, pues, si la cosa está fácil. Pero cuando la cosa se vuelve difícil, ahí es que vamos a saber si vamos a obedecer a Dios o lo vamos a dejar. Por eso está escrito, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Es Dios quien empieza a hablar de estas cosas en Mara, en la prueba. Ahí cuando estés en prueba, Dios va a comenzar a hablarte. Cuando estés en amargura, Dios va a comenzar a hablarte. Por eso dice él, si me oyes atentamente lo que te estoy hablando y haces lo recto, ahí es cuando nosotros vamos a poder pasar la prueba. Porque cuando las cosas son fáciles, todos somos buenos. Es cuando estamos enfrentando situaciones difíciles que tendemos a sucumbir y descubrimos que no somos buenos para nada. ¿Ya? Y a menos que miremos el árbol o la cruz, nosotros no podemos avanzar. Por eso dice, si oyes atentamente la voz de Dios y haces lo recto delante de mis ojos, escuchas mis mandamientos y los guardas, ninguna enfermedad de la que envié a Egipto te enviaré a vos, porque yo soy Jehová tu sanador. Soy Jehová Rafa, Jehová Rofeca. Aquí es cuando por primera Dios se revela como el sanador, después que los probó en la amargura de las aguas, cuando ellos se olvidaron de lo que Dios había hecho en sus vidas. Fíjese que le sirva de experiencia. Cuando usted tiene una prueba, recuerde las otras veces que Dios le ayudó y lo sacó de esas situaciones o de unas situaciones peores que la que está pasando. Eso le ayuda a uno para avanzar. Porque cuando estamos luchando en nuestras emociones es difícil. La solución para todo es el árbol, porque representa ¿qué? La cruz. La cruz es la que endulza. No hay otra cosa más dulce que la cruz. Y después de que se endulzan las aguas, entonces se revela nuestro Dios sanador. Ahí es cuando la gente comienza a decir, yo estaba tan agobiada y pensé que nunca iba a salir de esto. Yo no veía salida a mi situación. Y esto solamente lo aprendemos en Mara, que es tomando la cruz para que las aguas se endulcen. Y descubrimos que Dios quiere sanarnos. Y entonces somos libres de Egipto. Fíjense que en el mundo nosotros no tenemos solución para nuestra amargura. Porque a veces el resentimiento, el odio, el rencor nos lleva hasta la tumba. Porque no lo entendemos que necesitamos la cruz para endulzar nuestras vidas. Por eso es que la palabra probados aparece en muchas partes.
porque la palabra prueba de parte de Dios está registrado en muchos versos de la Escritura. Vayan ahí a Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 adelante. Apocalipsis capítulo 2, de verso 8 adelante. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Jesucristo pues estuvo muerto, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Yo conozco tus obras, o yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero ¿vos eres rico? Conozco también la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino solamente son la sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir, porque aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean, ¿qué? Probados. Y tendréis tribulación por ¿cuántos días? 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo, dice el Señor, te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Cuántas muertes hay? 2. La primera es la física y la segunda es la separación eterna de Dios. Esmirna, en cierta forma, era una ciudad que murió y resucitó, porque la palabra Esmirna viene de Mirna y viene de mirra también, y viene de morra y viene de mara y viene de amargura, la misma palabra. Y ahora aquí aparece en Apocalipsis en sentido profético, porque esta es una profecía. La iglesia de Esmirna, o sea, la iglesia en amargura, la iglesia en prueba. ¿Y quién es el que habla a la iglesia cuando está en prueba? Ahí que dice, el Espíritu habla a la iglesia y se presenta a Esmirna como el que estuvo muerto pero vivió, el que después de haber pasado por la muerte en el palo o en la cruz puede endulzar las aguas amargas de nuestra vida. Entonces, lo que cambió al mundo fue la cruz. Por eso dice la Escritura, el que pierda su vida la ganará, pero el que no la pierda ahora la perderá. Ya les he hablado de Policarpo, que era un obispo en Esmirna, que tenía 86 años cuando fue muerto en Esmirna. A los 86 años le dijeron, niegue a Cristo y se le va a dar la vida. Y Policarpo dijo, en 86 años Dios no me ha hecho nada, ¿por qué ahora yo tengo que negarlo? Porque a él lo querían hacer que adore a la estatua del emperador. Así que la iglesia de Esmirna, que habla aquí la Escritura, sufrió una gran persecución y padecieron también una pobreza extrema, pero aún así el Señor los describe como ricos. Así que el Señor conoce de la iglesia en amargura. A veces la amargura de la iglesia como persona es la estrechez económica. O sea que la iglesia ya estaba sufriendo tribulación y agrega, vas a sufrir un poquito más,
porque el diablo va a echar a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados. Y ahí está de nuevo, ¿para qué? Para que sean probados. Es decir, las aguas amargas, la estación de amargura, es para ser probados, para ver al fin qué resulta. El Señor les advierte a los creyentes de Esmirna que pasarán por tribulación, que significa van a pasar por presión, van a pasar por angustia, van a pasar por carga, persecución, aflicción. Y esta palabra era usada por los romanos para describir un tipo de tortura en el que ponían a los creyentes con unas piedras encima que el peso mismo los asfixiaba. Por eso dice, tendréis tribulación por 10 días. La palabra 10 es también prueba. Y las 10 persecuciones del Imperio Romano contra el cristianismo no fueron leves. Y el Espíritu Santo les decía, aguanten, yo les voy a dar la corona de vida. Yo estuve muerto, decía, pero mírenme, estoy vivo. Sean fieles y les voy a dar la corona de la vida. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. No habrá segunda muerte para ellos. O sea, si les quitan la vida, esta primera sí, pero la segunda ustedes no la sufrirán. El que venciere, ese es el regalo. Ahora, el sufrimiento eterno va a ser ¿cuándo entonces? En la segunda muerte. ¿Por qué Dios permite que pasemos por tribulación? La razón es que nosotros tenemos que ser purificados y perfeccionados. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, del verso 3 al 5. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia produce un carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí Jesús se identifica con esta iglesia, pues también a él lo buscaban para matarle. Pero aun cuando murió, llegó el momento en que él resucitó. De igual forma va a ser con los que creen en su nombre. La recompensa para quien sea fiel hasta la muerte, ¿cuál es la recompensa? ¿Lo leímos? La corona de vida. Y eso no se refiere a la salvación, sino a una recompensa relacionada con el reino de Dios. Números capítulo 33, verso 9. Por fin salieron de Mara y vinieron a Elín, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Entonces, en medio de una serie de jornadas y estaciones del pueblo de Dios por el desierto, es bueno saber que también uno se encuentra en lugares hermosos como este oasis de fuentes de agua. ¿Cuántas eran las fuentes? ¿Y cuántas eran las palmeras? Entonces salimos de Ramesés, pasamos por Sucot, luego Etán, a Piairó de nuevo, y lo último que fuimos fue Mara. Siguiendo con la narración,
salimos de Mara y llegamos a Elim, mostrándonos de esa manera que se puede salir de Mara. Mara otra vez es amargura, es prueba, es dificultad. Pero como dice Números 33:9, dice, salieron de Mara, vinieron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua. Allá las aguas eran amargas y aquí habían 12 fuentes de agua. 70 palmeras y acamparon allí. Las fuentes de agua y las palmeras ya estaban ahí antes de que ellos llegaran. Mire cómo Dios prepara el terreno. Nosotros nos encontramos con cosas que ya estaban ahí, preparadas por Dios para nosotros. Recuerdan que cuando Jesús entró a Jericó, Zaqueo se subió a un árbol. ¿El árbol estaba ahí? ¿O lo plantó Zaqueo esperando que pase el maestro? El árbol estaba ahí. Y lo único que hizo Zaqueo fue subirse al árbol, que ya estaba ahí. Igual aquí. Entonces las fuentes de agua y las palmeras ya estaban ahí antes de que ellos llegaran. Aquí es bueno saber que Dios todo lo tiene preparado. Él había predestinado desde antes de la fundación del mundo que habría una parada en ese oasis donde estaban las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras. Por eso acamparon ahí, junto a las aguas. Los animales y las personas no pueden aguantar mucho tiempo sin agua. Mara significa amargo y Elim significa palmeras. Estas cosas, dice la misma Escritura, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Dios nunca ha querido amargarnos la vida. Por eso Él provee para el cristiano abundancia de agua y alimento en medio del desierto del mundo. No en todo lugar se halla la provisión de Dios, pero la provisión de Dios, ¿en quién está? En Cristo, la Biblia y la iglesia fiel. Ahí está la provisión de Dios. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, decía Jesús a la samaritana, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces todo depende dónde estás acampado. ¿Estás acampado en Mara o estás acampado en Elim? ¿Dónde te estás hidratando? ¿Estás junto a las aguas o te estás deshidratando en el mundo? El pueblo de Israel, liberado de la esclavitud de Egipto, después de haber sido bautizado en el Mar Rojo, marcha hacia el monte Sinaí. Y en Elim fue donde encontró abundancia de agua y alimento en medio del desierto, porque las palmeras proveyeron para ellos dátiles y las fuentes agua en el desierto. Cuando salieron de Sucot, caminaron 20 kilómetros en un día. De Sucot a Etán caminaron otros 20 kilómetros en otro día. De Etán a Piairot, otros días, y de Piairot a Mara, 3 días en el desierto buscando aguas
y las aguas que encontraron eran amargas, no las pudieron beber. Y después de Mara fue que llegaron ya a Elín, a un oasis de descanso. No es todavía la tierra de Canaán, no es todavía la posesión completa de la tierra ni del reino, pero sí es un oasis. Y Dios ve cuando necesitamos un oasis para que descansemos 6 días caminando por el desierto y 3 semanas descansando en Elín. Por eso fue que llegaron a ese lugar, a un oasis de descanso. Éxodo 16:1. Dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, y a los 15 días del segundo mes. O sea, ellos salieron a los 15 días del primer mes y quiere decir que estuvieron en Elín hasta la mitad del siguiente mes. O sea que se demoraron ahí como 3 semanas descansando porque Dios es bueno. A veces parece que la prueba es difícil y larga, pero nunca será más larga que lo necesario. Luego después vamos a pasar a Elín, donde estaremos el tiempo necesario para descansar, y eso lo decide Dios, lo determina Dios para su pueblo. Era Dios que con su nube dirigía al pueblo. Si había que quedarse en un lugar, la nube se paraba. Y mientras la nube no se levantaba, ahí quedaban. Dios nos da a veces tiempos largos de situaciones agradables y fáciles en Elín, porque cuando ellos llegaron a Elín con agua, con dátiles, con sombra, con todo, estaban cómodos. Éxodo 15:27. Llegaron a Elín, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Eso es todo lo que dice la escritura de Elín. Iglesias y ministerios se llaman Elín. ¿Conocen alguno? Yo en Santa Cruz he visto iglesia Elín, ministerio Elín. Es un proceso agradable en las jornadas, pero no hay iglesia que se llame Mara. ¿Han encontrado alguna vez? Ministerio Mara no hay. Iglesia Mara tampoco. Hay iglesias que se llaman Esmirna sin duda, pero no se han informado que significa lo mismo que Mara. Cada una de estas jornadas que estamos estudiando representa un tipo de experiencia espiritual. ¿Hay alguna lección que aprender en cada jornada? Porque esta jornada de Elín fue preparada por Dios en un oasis agradable, pero no es un lugar definitivo. ¿Por qué tenemos que estudiar la jornada? Porque esa es la vida del creyente. Hay muchas personas que se sienten víctimas de todo. Y jugar ese papel de víctima es parte de un modelo cultural viejo, tan antiguo como la civilización. Algunos están acostumbrados a ese papel, se vuelven adictivos y viven atrayendo situaciones y personas que los van a hacer sufrir, creando una resonancia de miedo crónico. Dios quiere darnos tiempos de refrigerio, para que después sigamos avanzando para aprender otras lecciones, como en este caso. ¿Qué es un oasis? Un oasis es un lugar en el desierto en la cual se puede encontrar agua y vegetación. Son porciones de tierra fertilizados por una fuente de agua en medio de arenales.
Hay oasis de descanso en la caminata cristiana, en la caminata del pueblo de Dios. Y hay lindos y agradables oasis, pero todavía, como dije, no es ni Canaán, la tierra prometida. Y es por eso que la conquista nuestra es de esta tierra. Cuando esta tierra esté conquistada, no importa lo que digan los demás, si la tierra está conquistada, se van a ver los frutos. Amén. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.